Vamos a empezar porque tenemos poco tiempo. Una aclaración previa que quisiera hacerles es que si ustedes buscan en Google Alexandra Loría o referéndum del odio, voy a aparecer yo, ¿verdad? Es decir, porque en algún momento recogimos más de 200,000 firmas de costarricenses para hacer una consulta al pueblo sobre un proyecto de ley. Y a eso le llaman odio. O sea, consultar al pueblo para ellos es odio. Vean qué impresión. Entonces yo siempre empiezo con esta aclaración previa, que las personas con atracción por personas de su mismo sexo o con disforia de género son las personas que se creen de otro sexo, deben ser tratadas siempre con respeto. Pero el respeto por las personas no significa que yo tenga que aprobar todo lo que esas personas hacen, ¿verdad? Siempre estoy segurísima que muchas cosas que yo he hecho en mi vida, ustedes no aprobarían, ¿verdad? Igualmente seguro yo de algunas cosas de ustedes, porque todos somos pecadores, pero el respeto se le da a toda persona, lo cual no significa que debamos aprobar el comportamiento de esas personas. El bien común de toda la sociedad requiere que se proteja en forma especial la unión de un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque de esa unión vienen los futuros miembros de la sociedad. No es porque los heterosexuales somos superiores que los homosexuales, no. Es que de esa unión civilmente vienen los futuros miembros de la sociedad y dan el entorno idóneo para esos futuros miembros de la sociedad. Y por eso es que yo estoy en esta lucha, ya casi voy a cumplir 10 años en específico con las uniones entre personas del mismo sexo y mi oposición a que se equipare al matrimonio, aun cuando sea en una norma civil. Vamos a hacer brevemente 3 citas de ideólogas de género y con eso entraríamos a los programas y para que ustedes vean que sí existe. La primera cita es de Simone de Beauvoir. Ella es una francesa que escribió en 1949 un libro que se llama El segundo sexo y tiene esta frase, la primera que aparece ahí, es probable que ustedes la conozcan, que dice, no se nace mujer, se llega a serlo. Pero yo he querido copiar completa la frase porque no es solo eso, ¿verdad? Si uno, no es solamente que ella dice que no nacemos mujeres, sino que llegamos a hacerlo, y dice, ningún destino biológico, psíquico, económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre macho y el castrado al que se le califica de femenino. Yo no sé, yo no me siento definida por eso que Beauvoir escribió. ¿Y esto qué significa? Que no se nace mujer, sino que me construyen. Vea que dice, la civilización elabora un producto, nos construyen mujeres, no nacimos mujeres, sino que nos construyen mujeres. Para ellos, como mis papás y la sociedad completa me educaron como mujer, fui construida, elaborada como un producto para ser mujer. Judith Butler, esto fue en el 49, Judith Butler, muchos años después, Judith Butler escribe esto a finales del siglo XX, dice, el género es una construcción cultural y por consiguiente no es el resultado causal del sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo. O sea, y ahí podemos sacar 2 cosas. Uno, que el género es un constructo social, que ya lo había dicho Beauvoir, como lo acabamos de ver, y que no tiene relación con el sexo y no es fijo. Esto de que no es fijo el género es algo que vamos a retomar
en la siguiente cita. Entonces, no es fijo. Dice, al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo. Es decir, para ellos el sexo biológico no es importante. Radicalmente independiente del sexo. El género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver con el sexo y no va a tener ninguna atadura. Nosotros vamos a poder ser lo que queramos, lo que nosotros queramos, ¿verdad? Suena un poco a aquel seréis como dioses del Génesis, ¿verdad? Vas a poderte construir, nada te va a limitar, ¿verdad? Y en consecuencia, dice Butler, varón y masculino puede significar tanto el cuerpo femenino como uno masculino, o sea que ser varón y masculino puede estar en el cuerpo de una mujer o de un hombre, y mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino, ¿verdad? También al revés. El ser mujer y ser femenino puede estar en el cuerpo de un hombre o en el cuerpo de una mujer, ¿verdad? Vamos a seguir y entonces con Kate Bornstein, ¿verdad? Que es otra ideóloga, ¿verdad? Que tiene este libro que se llama Gender Outlaw on Men, Women and the Rest of Us, ¿verdad? El género fuera de ley, en mujeres, en hombres y en el resto de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué dice esta señora Kate Bernstein? La fluidez del género es la habilidad de convertirse libre y conscientemente en uno o más entre un número ilimitado, vean, ilimitado de géneros durante cualquier periodo de tiempo, con cualquier velocidad de cambio. La fluidez del género no reconoce fronteras ni reglas de género. Entonces esto hace que hay sitios en internet, si tienen razón en reírse algunos en la audiencia, que hablen hasta de 112 géneros, pero es que vea lo que dice, ilimitado, ¿verdad? Entonces, si ustedes unen eso a lo que había dicho Butler, que es radicalmente independiente del sexo biológico y que es un artificio libre de ataduras, junto con el pensamiento de Bernstein, de género fluido, se percata de por qué hay esta cantidad enorme de diferentes géneros que ellos nos indican. Entonces vamos a ver qué dicen después de esa brevísima 3 citas de género. Vamos a ver qué dicen las guías de afectividad y sexualidad. Esta es una imagen que me compartieron en mi muro alguien pro LGBTI para explicarme, según esta persona, a mí, que me sentía desinformada, que yo estaba equivocada, pero la imagen me quedó genial para hacerle el examen a las guías, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar todos los recursos y todos los insumos. Entonces vemos que hablan de identidad de género, ¿verdad? Que es ese sentir, cómo la persona se siente, ¿verdad? Eso es lo que para ellos es importante. Después hablan de todo lo que es expresión de género. Es decir, que yo me puedo sentir de un género, pero expresarme como otro. No necesariamente tiene que ser congruente. Vamos a ver, digamos, cuando hablamos de transexuales, son personas que se han hecho una operación que mal llaman de asignación de sexo. Pero cuando hablan de transgénero, no necesariamente se han hecho esa operación. Entonces puede haber un transgénero que se haya hecho implantes mamarios y que tome hormonas para ser más femenino y no tener vello masculino y aún así tener sus órganos reproductores. O podemos tener mujeres que toman hormonas masculinas para tener vello en su cara, como si fueran varones, y
y estas personas se visten como hombre, eso es toda la expresión de género, y no operarse sus genitales. Y entonces de ahí sale que le dicen a uno, hombre quedó embarazado. No es hombre, ¿verdad? Biológicamente es un transgénero que no se ha operado sus genitales, ¿verdad? Después hablan del sexo biológico. Vean que en sexo biológico ellos hablan de 3 sexos, lo cual no es cierto, ¿verdad? Se es hombre o mujer, es un binario. La naturaleza lo puso así, no nosotros, ¿verdad? Ellos hablan de intersexuales. Los intersexuales son aquellas personas que son X0 o XXX o XXY, ¿verdad? Que tienen una malformación genética. Y para ellos es que como tienen una malformación genética, crean un sexo independiente, lo cual está equivocado. Lo que duele es que utilicen a estas personas que efectivamente tienen físicamente una malformación para su agenda, ¿verdad? Eso es lo que más duele. Y por último, la orientación sexual, ¿verdad? Que es hacia quién nos sentimos atraídos. Es muy común que las personas piensen, bueno, si este hombre se hizo una operación de reasignación de sexo, es que le gustan los hombres. Eso pensaría uno, ¿verdad? Error, ¿verdad? Puede haber, y de hecho hay en Venezuela una transgénero que se hace llamar Tamara Adrián Hernández, que es un hombre que se hace una reasignación de cambio de sexo, que le gustan las mujeres, entonces él se define lesbiana, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos el perfecto ejemplo de que una cosa es la identidad de género y otra cosa es la orientación. O sea, no necesariamente una persona trans va a tener una orientación sexual que uno podría llamar, si quiere ser mujeres que le gustan los hombres o si quiere ser hombres que le gustan las mujeres. No iría en eso porque es libre de ataduras, ¿verdad? Usted puede ser lo que quiera, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto en los programas de afectividad y sexualidad. Vamos a ver si es cierto o no, porque se burlan y dicen, ideología de género no existe. Bueno, vamos a ver si están o no. Entonces, con solo que uno se vaya al glosario del programa, este programa que ustedes tienen en pantalla es el de ciclo diversificado, o sea que es para 4º y 5º año. Y entonces ven ustedes ahí identidades de género, vivencia interna, individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género. Entonces esta identidad de género es cómo yo me siento, independiente ¿de qué? Independiente del sexo. Y por eso es que a los niños se les dice, si usted quiere puede ser niña, o a las niñas se les dice, si usted quiere puede ser niño. Y cometen el error, porque realmente para ellos no es error, de decir el sexo asignado al momento del nacimiento. Error terrible. El sexo no se asigna al momento de nacer. El sexo se determina con el espermatozoide ganador, porque es el varón el que pone el sexo. Si al momento de la fertilización el espermatozoide ganador era X, la recién concebida es una niña. Y si al momento de la fertilización el espermatozoide ganador es una Y, un espermatozoide Y, el recién concebido es niño. Es en ese momento, o sea, es tan increíble el desarrollo embrionario
que con solo 7 semanas de gestación, el embrión masculino produce testosterona y empieza a formarse el pene. O sea, es increíble el desarrollo embrionario. No es cierto que es al momento de nacer que se asigna en una forma caprichosa por parte de los que estaban ahí en el momento del nacimiento. Eso es falso. Biológicamente es absolutamente falso. De hecho, si a usted, digamos, es muy importante para la medicina que ciertas enfermedades dan más en las mujeres, que dan más en los varones, o sea, no es un constructo social, ¿verdad? A mí me gusta reírme de mí misma y digo que yo trato de adelgazar, no con mucha éxito, ¿verdad? Pero la intención es lo que vale. Y en las páginas de esas dice, para los varones pueden comer 36 gramos de azúcar diarias, ¿verdad? En una página de saludable. Y las mujeres 24 gramos. Vean qué discriminación más espantosa, ¿verdad? ¿Verdad? Casi me hago una operación de cambio de sexo, ¿verdad? Se ríen, qué bueno que se ríen, porque es un absurdo. Aunque me construyan un pene, de acuerdo con toda mi estructura como mujer, no debo comer más de 24 gramos de azúcar diarias, ¿verdad? Entonces, en expresión de género, lo verán ustedes también en el programa de afectividad y sexualidad, dice, referido a las personas trans, básicamente, que la expresión de género no es que yo me puedo expresar como yo quiera, ¿verdad? Entonces, todo lo que son transgéneros, transexuales, travestis, para ellos las mujeres trans en realidad son varones, ¿verdad? Y los hombres trans en realidad biológicamente son mujeres, ¿verdad? Entonces vemos que en las noticias sale para minimizar el hecho de que las relaciones sexuales entre hombres con hombres son más riesgosas para la salud, le dicen, mayoría de personas con enfermedades venéreas son homosexuales y mujeres trans. Mujeres trans son varones, ¿verdad? O sea, es una actividad y acaba de salir en esta semana la noticia para el VIH-Sida, ¿verdad? Porque efectivamente es una actividad sexual de riesgo que por supuesto en los programas no aparece porque es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo. Entonces, hablan de sexo, ¿verdad? En el programa de afectividad y sexualidad y dice la siguiente pantalla, el sexo asignado al nacer o sexo natal se refiere al que se le asigna a una persona basándose en la apariencia de sus genitales. Hoy se reconoce la intersexualidad. Vean lo que le están diciendo a sus hijos, que podemos ser hombres, mujeres, intersexo y una gran gama entre uno y otro, lo cual no es cierto, ¿verdad? En cuyo caso, dicen, la intersexualidad se presentan variantes genéticas de los órganos sexuales y pélvicos, más allá de lo que podría clasificarse típicamente mujer o típicamente hombre. O sea, todo lo que para ellos uno diga, esto es lo normal en un hombre o es lo normal en una mujer, voy a poner un ejemplo, es normal que a una niña de 11, 12 años le baje la menstruación, ¿verdad? Para ellos no. Eso es heteronormatividad y hay que sancionarlo, ¿verdad? Entonces ven, todo lo que sea típicamente de hombre o mujer es sancionado. En la siguiente imagen que nos es una nota al pie de la definición de sexo. De la definición de sexo yo solo cogí una parte porque la definición es muy grande. Ustedes se pueden imaginar que para separarse de la biología, la definición de sexo que tuvieron que dar es gigantesca, que es un concepto que trasciende nuestro cuerpo y que tiene que ver con la cultura, o sea, un montón de enredo. Pero vean qué impresionante esta nota al pie de la definición de sexo, dice, los órganos sexuales y pélvicos son aquellos tradicionalmente han sido llamados reproductores.
Sin embargo, ya que dicho nombre hace referencia a solo una de las posibles atribuciones, además correspondiente a un enfoque heteronormativo, se utiliza este otro término para ser más inclusivo, incluyendo los órganos externos o internos. Entonces vean cómo nos hemos reproducido los seres humanos desde el inicio que aparecimos en la tierra, con el mismo acto conyugal. El acto no ha cambiado y por eso se llaman órganos reproductores. Pero como hay gente que tiene sexo y que no se reproduce, entonces tienen que cambiarle el nombre. No, esos son su nombre, órganos reproductores, ¿verdad? Pero es parte de la imposición ideológica que se hace desde el Ministerio de Educación. En orientación sexual nos hablan de esta capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Es decir, que es normal que yo sienta esta atracción sexual de esa manera. Pero vean, cuando uno ve todo lo que es del género fluido, ¿verdad? Entonces, como dice que se puede cambiar cuantas veces usted quiera, ¿verdad? Entonces, en la mañana puedo ser mujer heterosexual, ¿verdad? En la tarde puedo decidir ser heteroflexible, o sea, estoy abierta a las posibilidades, ¿verdad? Y en la noche puedo decidir ser varón. Y como varón me podrían gustar o los hombres o las mujeres, ¿verdad? En fin, es esa no tener nada que me limite, absolutamente nada. En la pantalla siguiente, que no sé si se va a ver muy bien, este es un estudio que hizo esta señora Monge Naranjo, Ana Luisa Monge Naranjo, que a mí me llamó mucho la atención. Ella hizo un estudio de la frecuencia con que se utilizan las palabras. Y entonces es impresionante como pleno, placentero, placer, diversidad, lenguaje LGBTI, género, pareja, sexo, todo eso ocupa en este programa diversificado, muchas veces se menciona. Y cuando ya nos vamos a matrimonio, ni una sola vez, de hecho yo hice la prueba a ver si estaba bien esto, ni una sola vez matrimonio. No se habla de fidelidad, no se habla de compromiso, excepto cuando es compromiso con la sociedad o con uno mismo, jamás con la otra persona. ¿Verdad? ¿Qué clase de sociedad estamos fundando? ¿Va? Y se ve que esta mujer seguro es una mujer de fe, porque qué fe la de ella, que iba a aparecer castidad, virginidad, Dios, religión en las guías, ¿verdad? Cero, ¿verdad? Gran cero en los programas en ese sentido, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta que me hago es, ellos dicen que los programas se ocupan para frenar el embarazo adolescente y las infecciones de transmisión sexual. Eso es lo que nos dicen. Y con este cuento vienen hace años, es decir, desde el siglo pasado, literalmente, ¿verdad? Desde el siglo pasado. ¿Y por qué no lo han frenado? No lo han frenado porque estimulan todo lo que es sexual, ¿verdad? Y estimulan todas estas conductas LGBTI, ¿verdad? Entonces, por eso no lo frenan. Entonces, vamos a ver en la siguiente, me estoy pasando a unos ejemplos del programa de educación de afectividad y sexualidad de la página 55, pero este es para el tercer ciclo. Y entonces figúrense que en esa página 55 se habla de la vivencia plena de la sexualidad en armonía con el bienestar y desarrollo, ¿verdad? Entonces para ellos el asunto es que el placer nos da bienestar. ¿Y cómo nos da bienestar? De ahí es la gente que más tiene sexo son los más saludables y los más felices. Con lo cual uno se preguntaría, y qué raro, ¿por qué las prostitutas o los que se dedican a la prostitución no son saludables ni son tan felices, ¿verdad? En fin,
Y entonces vemos en la siguiente pantalla las preguntas que le plantean a los estudiantes. Esto es copiado de ellos. Preguntas como: ¿cuál es la relación que consideran existen entre las experiencias humanas del placer, el bienestar y desarrollo personal? ¿Podría una persona vivir sin nunca experimentar ningún tipo de placer? Resulta que me enteré yo de una señora en Cartago, tiene 20 años de viuda, y después de que enviudó, dice: no, yo me voy a dedicar al Señor, y no tuvo más compañeros, ni marido, ni compañeros sexuales, ni nada. Y como se lo dijo al doctor, la mandaron al psiquiatra, ¿verdad? O sea, porque para ellos vivir sin sexo es un imposible, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación entre placer y felicidad? ¿Cuál es la relación entre placer y salud? ¿Será acaso que entre más experiencias de placer y disfrute de la vida y por lo tanto mayor desarrollo, ¿verdad? ¿Qué papel tendría entonces el sufrimiento? ¿Por qué cuando nos sentimos tristes, ansiosos y nerviosos, estresados, buscamos algo que nos genere placer? Cada estudiante, y esto es lo que a mí más me impresionó, o sea, esto a mí me tiene en shock. Cada estudiante redactará un breve ensayo sobre por qué en nuestra sociedad le tememos tanto al placer. Seguro yo lo leí mal. Le tememos al placer. Por favor, si lo que le teme a esta sociedad es al dolor, eso no es cierto. O sea, si lo que nos venden a los chiquitos, si nos venden a todos en la televisión, en el cine, en el internet, es sexo, 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 placer, 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 ¿verdad? O sea, pero bueno, se elegirán 2 ensayos destacables para leerlos en clase y comentarlos conjuntamente, ¿verdad? En la siguiente, esa es la relación sexo, placer y salud. Y en la siguiente página, que es la 58, viene pegadito, es siempre para 9º año, es decir, tercer ciclo, empiezan a hablar de la corresponsabilidad en el disfrute de la sexualidad desde el ejercicio y la garantía de los plenos derechos. Entonces aquí, básicamente, lo que van a hacer es hablar de enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Entonces vean qué interesante, ahí sí se habla de corresponsabilidad, ser responsable para la sociedad y para uno mismo, nunca para el otro, ¿verdad? Entonces en la pantalla siguiente tenemos cómo toman esto de las enfermedades de transmisión sexual. Retomando lo realizado en la actividad anterior, cada subgrupo, dividen a los muchachos en grupos, se le asigna investigar sobre enfermedades de transmisión sexual, en particular con el fin de confrontar si la información que brindaron era correcta o no, si hacía falta alguna. Cada subgrupo debe recopilar información científica sobre los síntomas de cada enfermedad ITS, infección de transmisión sexual. Se muestra al estudiantado, vean, se le muestra al estudiantado todos los pasos y condiciones necesarias para el uso correcto del condón masculino y femenino como métodos de prevención fundamentales en las enfermedades de transmisión sexual. Se debe incluir una demostración del uso correcto del condón utilizando modelos anatómicos del pene y la vagina para mostrar su adecuada colocación y correcto uso. Y además se facilitarán folletos y panfletos y otros recursos. Entonces yo me hago esta pregunta, ¿verdad? Voy a comparar esta información del ministerio con la siguiente información, que es una publicación del periódico The Lancet, que es una reconocida revista internacional de medicina, donde ellos hacen un enfoque, la estrategia ABC, un enfoque para luchar con el virus del VIH-Sida, con las infecciones de transmisión sexual. Y ahí esto no es religioso, esto es una publicación científica, ¿verdad? Y ahí ellos dicen que esta estrategia es abstinencia, la fidelidad y particularmente reducir la cantidad de compañeros sexuales a lo largo de nuestra vida, la fidelidad,
reduciendo las parejas, y dice, y el uso del condón única y exclusivamente para quienes no quieran vivir ni la abstinencia ni la fidelidad. Y esta estrategia fue tan fuerte en Uganda que, siendo un país africano, disminuyó enormemente las enfermedades, el VIH-Sida allá, y por eso los científicos la toman. Y entonces vean qué dicen los científicos, y esta es la parte que a mí más me interesa. En realidad es muy pequeño el convenio entre los científicos, pero esta es la parte que para efectos de las guías más me interesa. Cuando se haya de intervenir con jóvenes para aquellos que no han iniciado su vida sexual, la primera prioridad debe ser alentar la abstinencia o la postergación del inicio sexual, haciendo énfasis, por tanto, en evitar el riesgo como la forma de prevenir el VIH-Sida, otras infecciones de transmisión sexual y el embarazo no deseado. O sea, es claro, o sea, que si nos vamos a dirigir a jóvenes, ese tiene que ser nuestro mensaje. Dice, tras el debut, tras haber iniciado, tienen dos opciones: volver a la abstinencia o mantenerse fieles con un o una compañera no infectada, como las formas más eficaces de evitar la infección. Vean lo que está diciendo cuando nos estamos dirigiendo a jóvenes, ¿verdad? Y estos son científicos. No, es una conferencia mundial sobre VIH-Sida, no es una cuestión religiosa. De hecho, ustedes ven que no habla de matrimonio ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, siguiente. Las jóvenes y otras personas deben ser informados del uso correcto y sistemático del condón. Disminuye el riesgo, o sea, no es 100% seguro. Disminuye el riesgo del VIH, de las diversas enfermedades de transmisión sexual y del embarazo. Deben ser alertados que disminuye el riesgo, no otra cosa. Y figúrense que sobre esto, el señor, en la siguiente pantalla tenemos una cita del doctor Edward Green de la Universidad Harvard School of Public Health, y él dice que con el condón lo que sucede es que se da una compensación de riesgos. ¿Qué es lo que sucede? Si yo me siento falsamente protegido, tomo relaciones sexuales de riesgo que me quitan esa protección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto significa que cuando la gente se siente cubierto como por una sombrilla, protegido, porque usa preservativo, dice, al menos algunas veces acaban involucrándose en mayores riesgos con su comportamiento sexual. Si tuvieron una noche loca, ¿verdad? Y pasó. O no tuvieron el condón y pasó lo que tenía que pasar. Entonces, no necesariamente esa educación va a detener. Vean, el asunto del SIDA viene desde el siglo pasado y no lo han detenido con el condón, más bien ha ido aumentando. En el único país del mundo que han bajado los niveles impresionantemente ha sido Uganda, y ha sido promoviendo la fidelidad y la abstinencia, esas dos cosas. Pero entonces veamos a ver qué nos dice. Ya sabemos lo que dice de enfermedades de transmisión los programas, ¿verdad? Que dice que el condón es 100% seguro, lo cual es falso. Le están mintiendo a nuestros muchachos. Y figúrese que en la abstinencia es en la página 59. Y esto es todo lo que dice de abstinencia. En las 79 páginas del programa, una se dedica a abstinencia y literalmente dice eso. Me tomé la cuestión de darle un copy-paste. Si tuviera que representar la abstinencia por medio de un objeto, ¿cuál objeto seleccionaría para representarlo? Y vean, yo hice este ejercicio con unos padres de familia y me decían, eso es de burla. Lo que imagina, me dice el padre, lo que yo me imaginé fue un calzón de lata. Eso es de burla, ¿verdad? No es de que vamos a fortalecer
nuestra voluntad, ¿verdad? Se realiza una lluvia de ideas al respecto, escuchando los objetos y qué se proponen y por qué. La discusión debe facilitarse a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué características tiene la abstinencia? ¿Qué condiciones deben cumplirse para que hablemos de abstinencia? ¿Qué se dice sobre las personas que deciden abstinencia? ¿Cuáles son los principales mitos sociales asociados a la abstinencia? ¿Cuáles son las ventajas que ofrece la abstinencia? Esas son las preguntas que ponen a los muchachos, pero cero información científica, que al menos hubieran podido decir, hay unos científicos, y si quieren le ponen locos, pero yo no creo que están locos, ¿verdad? Hay unos científicos que dicen eso, que no protege el 100% el condón y que la mejor forma de protegerlo es la abstinencia y la fidelidad. Dos me las pasan, otra siguiente. Entonces, resulta que es necesario, dice, hacer un cierre dejando claro que la abstinencia es una decisión personal, es decir, que cada persona es quien de manera libre e informada puede decidir abstenerse de tener relaciones corporales, genitales y coitales, ¿verdad? Coitales es básicamente las relaciones donde hay penetración. Las genitales son otro tipo de relación con genitales donde no hay penetración, y las corporales, cáiganse de espaldas, es hasta darse la mano o darse un beso. Entonces ellos le llaman a eso relaciones sexuales corporales, con lo cual confunden, o sea, para ellos es exactamente lo mismo que yo salude con una caricia a una persona a que tenga sexo con ellos, así los ponen, corporales, genitales y coitales, lo cual evidentemente es un absurdo. Siguiente. Voy a hablar de esta guía pedagógica, ahí voy a terminar un poco los programas, porque la afectividad y sexualidad la están metiendo desde kinder, ¿verdad? La guía pedagógica que tienen ustedes en pantalla es desde kinder. Y resulta que vemos ahí que dicen, aprendizaje que debe construir los niños de 0 a 4 años, de 0 a 4 años. Entonces, aprendizaje que debemos construir. Y en ese aprendizaje está, identifica paulatinamente las características particulares que aportan a su construcción personal de género. Su construcción personal de género. O sea, que el niño ya de esa edad podría decidir a cuál género quiere pertenecer. Siguiente. Y entonces resulta que en ninguna parte de la guía se habla de roles de género, porque entonces inmediatamente vienen y me dicen, no, mire, Alexandra, nos estamos definiendo a roles de género, mamá amasa la masa, papá lee el periódico. No es cierto. Dice su construcción personal de género, que el niño construye personalmente su género. Luego, ellos mismos definen como género. El enfoque de género reconoce en primer lugar la diversidad de identidades y experiencias de género que existen. A partir de lo anterior, reconoce además que todas las personas, sin importar sus identidades y expresiones de género, tienen derecho a vivir plenamente con igualdad y equidad. Vean, reconocen ellos esto en su propia definición de tercer ciclo, y además también está definido en el proyecto, en el decreto 38.999 como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente. O sea, no es cierto lo que nos dicen, que es que nos están hablando de roles de género. Siguiente. Pero si nos quedara una duda, no, Alexandra, es que usted es un poco exagerada, porque yo comprendo a la gente que no me quiere creer, porque la verdad que esto es tan horroroso, que yo entiendo ese rechazo a decirme, usted está exagerando, ¿verdad? Pero figúrese que en pantalla ustedes tienen de la Fundación Pan y Amor exactamente esto, que pueden haber un niño que tenga vagina, ¿verdad?
o puede haber una niña que tenga pene. O sea, ven la imagen y abajo, no sé si se ve en la resolución, se ve y dice la publicación: la identidad de género es ese sentir interno de sabernos y sentirnos como niñas o niños, y lo podemos reconocer desde la primera infancia, es decir, antes de los 6 años, ¿verdad? O sea, no hay duda. Siguiente. En la pantalla vemos lo que en otros países hacen, que es que llevan los drag queens, en este caso es un drag queen que va y le lee los cuentos, o le llevan un transgénero, no necesariamente drag queen, que son estos que se visten en una forma exótica, para que los niños vayan familiarizándose y como lo más normal. Y vean que esta imagen, este drag queen le dijo a los niños: ¿quiénes quieren ser drag queens cuando sean grandes? ¿Verdad? En una etapa en que los niños son realmente muy manipulables. Siguiente. Esta es una tarea que me dejaron o me envió una señora de cómo para el mes de agosto, que es el mes de la familia, pusieron a todos los niveles, desde preescolar hasta sexto, a hacer murales de las diversas familias. La hija de la familia le tocó 2 niñas, dos mujeres y sus hijos. Y entonces ella le dijo: hija, ¿te explicaron cómo hacen 2 mujeres para tener bebés? Y no, mami, no. Y entonces la mamá de una sola vez le aclaró: no, mijita, porque no pueden tenerlos. La familia se funda en la unión de un hombre y una mujer. Siguiente. Esta es en todo lo que es la guía de afectividad y sexualidad, se habla mucho del autoplacer y del autoerotismo. Entonces ellos comparan el placer que me da tomarme un refresco que me encanta cuando tengo sed, o comer mi comida favorita, ¿verdad?, con el autoerotismo, con obtener, o sea, equiparan lo mismo, que es igual. Y entonces vean, esta es una tarea que le dejaron a unos niños de 6º grado aquí en Poás de Alajuela, donde pusieron a aceptar su figura corporal. El señor me lo manda y me dice: doña Alexandra, ¿qué le parece esto? Me lo manda, empiezo yo a leer. Lo primero es que era para levantar la autoestima. Había que desnudarse frente a un espejo, y yo dije: no, esto no es para mí, ¿verdad? Porque si yo me desnudo delante de un espejo y me veo todos los gorditos, me deprimo, ¿verdad? En fin, pero ellos dicen que es para eso. Después dicen: obsérvese y autoexplórese táctilmente. Y empiezan todas las preguntas: ¿cómo es tu pelo? ¿Cómo son tus ojos? ¿Cómo es tu nariz? ¿Cómo es tu boca? Y ahí va bajando, hasta pregunta: ¿cómo son mis genitales? Mi pene, mis testículos, mi clítoris, mi vagina, ¿verdad? Qué preguntas más raras, digo yo. ¿Cómo son mis nalgas? ¿Cómo son mi ano? ¿Verdad? Y al final de todo el cuestionario, los chiquitos tenían que irse calificando de 1 a 10. ¿Qué partes al acariciarlas he sentido placer? Esa es una de las preguntas que le hacen a los chiquitos. Y la reflexión del libro de la maestra, porque logré localizar con el número de página el libro, dice: saber acariciar y ser acariciado, saber dar y recibir placer se aprende, practica. No tengas miedo a tocar, abrazar a otras personas, ni dejarte tocar ni ser abrazado. Pero ojo, nadie tiene derecho a forzarte, como si una chiquita de 12 años tuviera insumos necesarios para detener a alguien, ¿verdad? En fin, esto se llama corrupción de menores. Y como estoy aquí en un lugar cristiano, nuestro Señor dice que nuestro Señor, el Dios de la vida, dice: el Dios de la vida que la da en abundancia, más te valiera no haber nacido. O sea, ese Dios increíble, lo que dice sobre estas cosas es: más te valiera no haber nacido. En la siguiente vamos a ver los derechos de los padres. De acuerdo con este voto 10.456 del año 2012, la Sala Constitucional dispuso
que los padres de familia teníamos el derecho humano de objetar estos programas. Así que yo los invito a todos ustedes a objetar esos programas. Tenemos el artículo 51 de la Constitución Política que protege la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad. Tenemos la Declaración de Derechos Humanos que dice: los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que debe darse a sus hijos. Nadie nos consultó estos programas. Siguiente, la Convención Americana de Derechos Humanos dice: los padres y en sus casos los tutores tienen el derecho a que sus hijos reciban educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y por último, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que va en este mismo sentido. Hoy ha sido un día para mí un poco fuerte porque una gran cantidad de padres de familia me han dicho que no les reciben la carta con fundamento en el voto. El voto de la sala es muy claro, dice: debe el ministerio proveer un mecanismo ágil y sencillo para que los padres objeten esta educación. No les quieren ni recibir la carta. Entonces hay dos opciones para los que no les quieran recibir la carta. En Correos de Costa Rica hay un servicio que se llama correo certificado manifestado. O sea, usted lleva la carta original que se va a enviar y una copia y la manda por correo certificado con Correos de Costa Rica y ellos le sellan, verifican que lo que va dentro del sobre es lo mismo que usted tiene afuera y le sellan su recibido en Correos de Costa Rica. Y el otro es un recurso de amparo por violación al artículo 27 de la Constitución Política. No puede ser que un funcionario público nos rechace siquiera tomar la carta y dar un sello recibido. Esto no puede ser. Bueno, entonces muchísimas gracias. Estoy dispuesta para las preguntas que quieran hacernos.